Vamos a empezar. Como probablemente saben, esta es la primera plática en el semestre de nuestra serie Divulgar. Y Divulgar son unas pláticas que hacemos cada mes a un nivel amigable, con la intención de que ustedes, sobre todo como estudiantes, pero incluso también como público general, se puedan enterar de forma accesible de temas de gravitación y altas energías. En boca de los expertos que lo trabajan, y de por sí siempre tratamos de tener un ambiente bastante relajado, bastante informal, más aún ahora que somos poquitos por la cuestión del paro. Entonces hay mucho tiempo para preguntas, así que les sugerimos que sobre la marcha, si tienen dudas de lo que vaya contando nuestro expositor, lo interrumpan en el momento. Nos esperen al final, aunque todos al final tenemos más tiempo de preguntas. Entonces, bueno, con confianza pues, estamos aquí entre amigos. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Gustavo Medina Tanco. Entonces, para los que no lo conocen, se los presento brevemente. Gustavo es originario de Argentina y allá hizo su licenciatura en la Universidad de Tucumán, la Universidad Nacional de Tucumán. Después hizo su doctorado en astrofísica en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Después hizo 2 estancias postdoctorales en Inglaterra, primero en el Royal Greenwich Observatory en la Universidad de Cambridge y luego en la Universidad de Leeds. Después, en 1999, regresó a Brasil, a la Universidad de Sao Paulo, donde ya como profesor continuó trabajando durante 7 años más. En 2006 tuvo la excelente idea de cambiar de institución y de país para que tuviéramos el gusto acá de recibirlo en la UNAM, y desde entonces trabaja aquí al lado en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Quería decir también que la trayectoria científica de Gustavo es muy interesante porque él empezó como teórico y progresivamente se fue involucrando más en aspectos experimentales, con una muy fuerte componente, y eso creo que es muy inusual y muy valioso, de desarrollo tecnológico. El día de hoy nos va a hablar del tema de rayos cósmicos ultraenergéticos, y él es muy destacado experto internacional de este tema. De hecho, ha tenido una participación de muy alto nivel en los 2 más importantes experimentos a nivel mundial que hay en esta área. El Observatorio Pierre Auger, por un lado, y por otro lado el Observatorio Espacial GEMEUSO. Y quiero resaltar en particular que GEMEUSO es una colaboración de más de 300 investigadores de 16 países, y en esa colaboración Gustavo tuvo durante más de 10 años el cargo de líder del comité científico, y en la actualidad continúa siendo miembro de su comité ejecutivo. Además, otra cosa notable es que Gustavo, con el paso de los años, ya acá en México, ha diversificado sus talentos mucho más allá del tema de rayos cósmicos ultraenergéticos, y desde el 2011 es jefe de LINX, que es el Laboratorio de Instrumentación Espacial en el Instituto de Ciencias Nucleares, laboratorio que él mismo fundó. Y LINX, les cuento que es el primer laboratorio en México que ha puesto instrumentación espacial en la estratosfera, y será también el primer laboratorio que pone en el espacio equipo, sistemas diseñados, desarrollados y construidos completamente en México. LINX colabora estrechamente con la Agencia Espacial Mexicana y las principales agencias espaciales del mundo, y tiene muchos proyectos muy interesantes, de los cuales muy probablemente Gustavo no tenga tiempo contamos hoy en esta ocasión. Pero lo que no puedo dejar de mencionar, nada más un ejemplo de ello, es que LINX producirá la primera misión mexicana que se posará sobre la superficie de la Luna, y tal vez quieren preguntarle sobre eso al final. Bueno, entonces ya se pueden dar una idea de la trayectoria de Gustavo, y por todas estas razones, pues tenerlo aquí hoy para nosotros seguro un gusto y un honor. Entonces, bueno, por favor recibámoslo con un caluroso aplauso. Bueno, gracias Alberto por la invitación y la presentación, y gracias a los que han venido. Se valora doblemente, dado que es un día tan especial en la UNAM, que se hayan tomado el trabajo de venir. Les voy a contar un poquitito entonces de toda la parte de rayos cósmicos, ¿sí? Que es la parte más teórica y experimental en la que estoy. Y les voy a hablar un poquitito de lo que es, qué es lo que sabemos y no sabemos hoy en día de estas partículas, y obviamente, si prendo esto, ahí está. Obviamente una de las primeras cosas, para los que no saben, sobre todo que veo que hay gente que son de los primeros semestres, es un poco qué son rayos cósmicos, y empecemos por ahí, ¿sí? Entonces, permanentemente al tope de la atmósfera de la Tierra están llegando partículas relativistas, ¿sí? O sea, con energías superiores a su masa en reposo. Llegan muchas a bajas energías, llegan del orden de algunos millares de partículas por metro cuadrado por segundo, ¿sí?
Esas partículas son muy importantes tanto por la información que ellas traen sobre el universo en sí, son uno más de los mensajeros con los que contamos hoy en día del cosmos, ¿sí? Así como ustedes tienen fotones, tanto en el visible, el infrarrojo, etcétera, como también en ondas de radio que contribuyen muchísimo a lo que hemos aprendido en las últimas décadas de la astrofísica. Este otro canal de información es hecho con partículas, son partículas. El espectro de rayos cósmicos es tal vez el fenómeno más vasto que existe en astrofísica, que es conocido, ¿sí? En energía, básicamente se extiende por más de 12 órdenes de magnitud, ¿sí? Y a la vez que se extiende más de 12 órdenes de magnitud en energía, se extiende más de 32 órdenes de magnitud en flujo, ¿sí? Eso solo ya quiere decir que no existe un solo experimento, una sola técnica experimental que pueda abarcar absolutamente todo ese espectro, ¿sí? Tiene que haber diferentes experimentos a lo largo de eso, y de hecho hay muchísimos, y diferentes técnicas experimentales para ver todo eso. Pero la característica más importante que pueden ver del espectro, y una de las mayores curiosidades, es que tiene, prácticamente podría ser descrito casi con una única ley de potencia a lo largo de todos esos 12 órdenes de magnitud en energía, esos 32 órdenes de magnitud en flujo, ¿sí? Y esto es más o menos 2.7, ese índice espectral. Pero vean que eso hace que el flujo caiga muchísimo, cae muy rápido, ¿sí? Si eso es 2.7, es casi 3, quiere decir que a cada década que yo aumento en energía, el flujo cae casi en un factor 1000, ¿sí? Entonces, si acá en el máximo hay del orden de algunos millares de partículas por metro cuadrado por segundo, en cuanto yo subo a unas decenas de jets, ya caía prácticamente una partícula por metro cuadrado por segundo, y así siguiendo, ¿sí? Cuando llego acá más o menos a 10 a las 15 electronvolts, voy a tener una partícula por metro cuadrado por año, ¿sí? O sea, son muy poquititas. Y a las más altas energías que hemos conseguido detectar, probablemente está llegando alrededor de una partícula por cada 1000 kilómetros cuadrados por año. O si lo quieren poner de otra forma, tal vez se vea mejor, si ustedes cercan un área de 1 kilómetro por 1 kilómetro, o sea, 1 kilómetro cuadrado, tienen que esperar 1000 años para que llegue una partícula, ¿sí? O sea, en esa área, desde el nacimiento de Cristo hasta ahora, hubiesen caído probablemente 2 partículas, ¿sí? Eso solo ya les dice que las áreas que tienen que tener estos detectores varían muchísimo a medida que yo camino a lo largo de todo ese espectro, ¿sí? Aquí a las bajas energías yo me puedo dar el lujo de utilizar satélites que son relativamente pequeños, ¿sí? O globos estratosféricos que pueden levantar cosas de algunas decenas de metros cuadrados, pero a medida que voy a más altas energías realmente tengo que poner detectores en el suelo y ocupar grandes áreas, ¿sí? Por acá estas energías primero en las cimas de montañas, ¿sí? Pero las cimas de montañas se van quedando chicas a medida que aumenta la energía, y tengo que bajar a mesetas o a zonas elevadas para ir a cubrir grandes áreas, ¿sí? Para que tengan una idea, desde una cosa que puede tener acá algunas decenas de centímetros cuadrados y tener una muy buena estadística en meses, me tengo que ir a algo que tiene acá millares de kilómetros cuadrados y no tengo para nada una muy buena estadística en la vida de todo un observador, ¿sí? Bueno, entonces todas esas partículas son lo que llamamos los rayos cósmicos. ¿Qué es lo que son? La gran mayoría, 98% de lo que llega, son desde protones hasta núcleos más grandes, hasta el hierro básicamente. Y un 2% más o menos son electrones, ¿sí? Hay también antimateria, hay positrones, ¿sí? Tal vez se ha detectado por primera vez antihelio 3, tal vez también antihelio 4, ¿sí? Recientemente este año, tal vez 2 partículas, ¿sí? Pero eso es acá abajo, energías de TeV, ¿sí? No más arriba. Pero digamos, también hay antimateria, que puede ser resultante de interacciones de cuando se propagan esas partículas o decaimiento de otras partículas más exóticas. Pues ese espectro, que como ustedes ven parece una cosa que es simplemente una sola ley de potencia, ¿sí? Tiene algunas pequeñas características que se pueden llegar a ver haciendo un truco, ¿sí? Que es multiplicarlo por una potencia alta de la energía, ¿sí? En particular, si yo lo multiplico por la misma potencia que tiene el espectro, o sea, a la 2.7, lo que les va a quedar como espectro es esto, ¿sí? Entonces ustedes ven lo que sea plano es lo que tiene efectivamente ese índice espectral 2.7, y después van a ver que tiene quiebres el espectro, ¿sí? Pero no se olviden, esto está cayendo, ¿no? O sea, simplemente lo hemos multiplicado artificialmente para amplificarlo. Entonces a ese primer quiebre se le llama la rodilla, y si ustedes ven eso, pues se parece que una pierna, ¿no? Entonces esa es la rodilla, ¿sí? Acá tiene un pequeño como valle, ¿sí? Entonces a eso se le llama el tobillo, ¿sí?
Lamentablemente la analogía se rompe porque acá hay un pequeño quiebre también que se llama la segunda rodilla y nosotros tenemos solamente una, ¿no? Pero bueno, es eso. Y fuera de eso, lo único que hay en el espectro más adelante es un quiebre acá, una caída en el espectro muy grande, la energía es del orden de 10 a la 20 electronvolts. Solo eso en 12 órdenes de magnitud en energía. Vean que la primera cosa que ustedes pueden pensar es qué extraño, ¿sí? Y como físico deberían planteárselo, que a lo largo de tantas décadas de energía yo tenga prácticamente un único índice espectral, ¿sí? Que básicamente diría o apuntaría a un único mecanismo de producción o de aceleración, ¿sí? Y como ver se vuelve más curioso porque no es solo un problema de tener un mismo índice espectral, también es un problema de normalización y ya vamos a ver a qué me refiero con eso, pero también son cosas curiosas. ¿Qué son o de dónde vienen? Básicamente abajo de la primera rodilla sabemos hoy en día que son partículas que son producidas por ondas de choques de remanentes de supernovas. Si yo tengo una supernova, una estrella de alta masa que muere y explota, va a producir una onda de choque, esa onda de choque se propaga por el medio interestelar, o sea, el medio que está entre las estrellas, y partículas que ya tenían un poco de alta energía, por ejemplo, que habían sido preaceleradas, se dice, en estrellas como el Sol, ¿sí? Estrellas de masa relativamente bajas como la nuestra o intermediarias, y que están ahí en el medio, se pueden inyectar en ese mecanismo y ser aceleradas a altas energías. Eso sabemos que funciona porque nosotros lo vemos inclusive acá en el medio interplanetario. El Sol arroja choques también, cada tanto, por explosiones que hay en la cromosfera, y esos choques barran el medio interplanetario y vemos con los satélites que se aceleran partículas. Pensamos que esos mismos mecanismos funcionan a una escala mucho, pero mucho más grande con remanentes de supernova. Pasando ese quiebre, lo que pensamos es que desde ahí ese quiebre estaría en 3 por 10 a la 15 electronvolts, eso sería la primera rodilla. Entonces esa primera rodilla indicaría el final de esos mecanismos de aceleración. Con los remanentes de supernova ya empiezan a dejar de poder acelerar. Y después, en esta faja de energías, hasta la segunda rodilla, es cuando va dejando de acelerar y simplemente, por fenómenos que no tengo tiempo de explicar, pero se dejan de acelerar progresivamente núcleos, primero los más leves, después los que le siguen el siguiente. Entonces primero se deja de acelerar protones, después helio, después nitrógeno, finalmente hierro. Entonces acá la composición hasta variaría, o sea, se acaban los protones, se acaba el helio, se acaba el nitrógeno y acá se acaba el hierro más o menos de acelerar, ¿sí? Entonces eso es lo que se piensa, pero es todo galáctico, ¿sí? Todo se produce en la galaxia. Aquí adelante, hasta tal vez algunas veces 10 a la 18 electronvolts, las partículas estas podrían ser originadas en algunas explosiones de supernova muy muy compactas, por ejemplo en el centro de la galaxia, que son muy especiales, son regiones muy densas. Son tan diferentes esas regiones que acá, por ejemplo, la densidad es más o menos una estrella por parsec cúbico. Si ustedes van al centro de la galaxia pueden tener 50.000 estrellas por parsec cúbico, o sea, es bien diferente el medio. Tal vez podría acelerar ahí, o también podrían ser aceleradas por otros mecanismos que son básicamente, por ejemplo, pulsares, ¿sí? Pulsares son estrellas de neutrones que están magnetizadas, entonces imagínense, es como un imán, ¿sí? Que está girando a alta velocidad, ¿sí? Tienen periodos del orden de milisegundos, y esos campos son sumamente fuertes. Como están rotando en medio del medio interestelar, que es un plasma, van a generar una FEM inducida a lo largo del campo magnético de ese dipolo, y partículas pueden caer por ese campo magnético y acelerarse, ¿sí? Entonces, esas contribuciones podrían estar por aquí. Al mismo tiempo, desde esas energías más o menos hacia arriba, sabemos que tiene que haber una componente que es extragaláctica, ¿sí? Son partículas que no se aceleran en nuestra galaxia, sino que vienen de otras galaxias y entran a la nuestra, ¿sí? Y en particular, arriba de 10 a la 19 electronvolts, ciertamente nuestra galaxia no produce partículas. Todo lo que viene es de fuera de la galaxia, ¿sí? Es todo extragaláctico. Después, si quieren, pueden preguntar por qué y todo, pero ya vamos a ver. Y acá en el medio, entonces lo que tenemos es una región de mezcla. O sea, hay una región que va entre algunas veces 10 a la 17 electronvolts y más o menos 10 a la 19 electronvolts, donde se mezclan las partículas que se producen en la galaxia con las partículas que se producen fuera de nuestra galaxia y que entran a la galaxia, ¿sí? Es a toda esta región a lo que le llamamos la región de los rayos cósmicos de ultra alta energía, ¿sí? Lo que abarca esa región de mezcla, ¿sí? Y todo lo que está más arriba, que es completamente extragaláctico, ¿sí? Entonces, cuando
ustedes sientan rayos cósmicos de ultra alta energía, es esto. Y es de eso que yo les voy a hablar, no de todo lo que está acá atrás. ¿Sí? Pero pueden preguntar si quieren de eso también. Y estas partículas son muy interesantes porque a esas energías vamos a ver que es muy difícil ver qué es lo que las produce en el universo. ¿Sí? De hecho, no sabemos ni siquiera a ciencia cierta qué es lo que son hoy en día esas partículas. ¿Sí? Pensamos que son núcleos, ¿sí? Pero no estamos seguros, efectivamente no podemos estar seguros de que lo sean. Básicamente porque una buena parte de ese intervalo de energía, esencialmente no hemos medido parámetros de las interacciones hadrónicas de esas partículas en laboratorios, en aceleradores de partículas, ¿sí? Son demasiado grandes. Y nosotros no observamos directamente la partícula primaria. La que llega a la Tierra, al tope de la atmósfera, esa no la podemos observar, ¿sí? No la podemos observar por una razón muy simple. Imagínense que si el flujo es de una partícula por kilómetro cuadrado por cada 1000 años, yo no puedo construir un detector y llevarlo en órbita y quedarme 1000 años hasta recibir una partícula. ¿Sí? Los detectores que van al espacio son chiquititos. Y al primario solo puedo observarlo fuera de la atmósfera. Una vez que entra a la atmósfera, esa partícula inmediatamente colisiona con los átomos de la atmósfera, fundamentalmente con nitrógeno, que es lo que más hay, y va a producir una cascada de partículas. Y yo solo observo a las hijas de esa cascada de partículas. Quiere decir que para poder deducir el primario, yo tengo que comprender qué es lo que ha pasado a través de todas esas generaciones de interacciones entre el primario y lo que yo observo abajo en la Tierra. ¿Sí? Tampoco sabemos realmente de dónde vienen, ¿sí? Ni cuáles son las fuentes astrofísicas que las producen, ¿sí? Y tampoco sabemos cuáles son los mecanismos de aceleración que les dan energía, ¿sí? A esas energías tan altas. Con respecto a eso, ¿sí? Una forma fácil más o menos de verlo es lo siguiente. Imagínense que para acelerar, y ya vamos a ver más adelante con un poquito más de detalle, si yo quiero acelerar una partícula de esas, la tengo que tener durante algún tiempo dentro de una región confinada para yo tener tiempo de darle energía, porque lleva tiempo darle energía para acelerarla. Entonces la tengo que tener confinada, ¿sí? La única forma de tener confinada una partícula de estas es que sea una partícula cargada y que yo tenga un campo magnético. Entonces yo tengo en alguna región del espacio un campo magnético suficientemente fuerte y esta partícula que es cargada queda atrapada en ese campo magnético la suficiente cantidad de tiempo como para que yo le pueda de alguna forma transferir energía para llevarla a esas energías tan altas que están ahí, ¿sí? Y son procesos lentos que llevan tiempo. Entonces fíjense, imaginen yo en este gráfico pongo intensidad de campo magnético y aquí pongo el tamaño de objetos astrofísicos que yo conozco y que sé que son energéticos, ¿sí? ¿Por qué son energéticos? Porque yo los veo emitir en radiación gamma, etcétera, que yo sé que me están diciendo que ahí hay una física altamente compleja de mucha liberación de energía. Entonces puedo seleccionar esos objetos y graficarlos aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas son estrellas de neutrones, ¿sí? Estas son enanas blancas, manchas solares, núcleos activos de galaxias, gamma ray bursts, ¿sí? Explosiones de rayos gamma, supernovas, radiogalaxias, clústeres de galaxias, halos de galaxias, ¿sí? Yo los puedo poner en un punto, o sea, veo qué campo magnético tiene, qué tamaño tiene y los meto ahí, ¿sí? Bueno, a la vez yo puedo graficar el radio ciclotrónico, por ejemplo, de un protón con las más altas energías que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es el radio ciclotrónico de un protón de 10 a la 20 electronvolts, ¿sí? Para todas esas intensidades de campo, ¿sí? Entonces, fíjense ahora, si yo quiero acelerar a una partícula hasta esas energías, quiere decir que tiene que estar confinada. En otras palabras, si yo la quiero, para ese campo magnético la quiero acelerar, la fuente tiene que ser más grande que el radio ciclotrónico. O sea, tiene que estar de este lado de esta curva, ¿sí? Más grande que el radio ciclotrónico, de tal modo de poderla contener, porque si es menor, la partícula se escapa, ¿sí? Entonces, la primera condición es esa. Si yo tengo acá esto y quiero hacer una partícula de esas, las únicas fuentes que pueden hacerlo son las que caigan sobre esa línea o las que estén del otro lado de la línea, ¿sí? Y como ustedes ven, en el universo hay montones de cosas de este lado, ¿sí? Pero sumamente pocas de este otro, ¿sí? Muy, muy pocos. Vean que estamos acá apenas, los gamma ray bursts, radiogalaxias, núcleos activos de galaxias, clústeres de galaxias, están al límite de lo que podría haber en tamaño, ¿sí?
Más curioso aún, ya hemos detectado por lo menos una partícula a 3 por 10 a la 20 electronvolts, que sería esta curva acá, ¿sí? Y por lo menos fuentes conocidas no hay ninguna que tenga las intensidades de campo y los tamaños para contenerla, ¿sí? Entonces ya es una curiosidad por lo menos eso, ¿sí? Pero bueno, si quieren tener una idea también de qué es lo que estamos hablando en cuanto a energía, qué es lo que le estamos pidiendo a esos aceleradores, imagínense por ejemplo lo siguiente, ¿no? Simple esto como ilustrativo. Mira, acá está el LHC, por ejemplo, ¿sí? Es el acelerador más grande que existe en la Tierra en este momento. Imagínense que yo digo, a ver, ¿qué es lo más grande que puedo hacer y lo más intenso que puedo poner el campo magnético en ese acelerador para, con la misma tecnología al menos, llegar a producir una partícula de esa de 10 a la 20, ¿sí? Entonces lo que lo tengo que hacer es escalarlo. Y tengo un límite para escalarlo, porque yo lo quiero tener dentro de la Tierra, ¿sí? Entonces me puedo imaginar que lo hago tan grande como todo el ecuador terrestre. Se va a hacer un acelerador de partículas que vaya por todo el ecuador y le dé vuelta a la Tierra, ¿sí? Si hago eso, el campo magnético del acelerador tiene que ir para acá, ¿sí? O sea, lo hago lo más grande que puedo, inmediatamente tengo el campo. El campo tiene que ser de 10 a la 9 Gauss. Si nosotros construyéramos eso, yo creo que estaríamos todos polarizados, ¿sí? Sobre la superficie de la Tierra. Estaríamos todos así, porque estaríamos con campos básicamente que son de una enana blanca. O sea, difícil construirlo, ¿sí? De hecho, nos tendríamos que ir a cosas que son mucho más grandes que la Tierra para hacerlo, a menos que haya algún cambio de tecnología que no sabemos, ¿sí? Pero eso les da una idea de la energía. Ahora, la cosa es peor todavía porque aquí hemos considerado solo la condición de que yo lo pueda contener en la fuente para poder darle energía y acelerarlo. Pero aparte de eso, yo sé que tiene que haber pérdidas. No conozco nada de la fuente, pero hay una pérdida que es inevitable, ¿sí? Y son las colisiones con los fotones del fondo de microondas, de la radiación cósmica de fondo. ¿Por qué? Porque esos fotones están en todos lados, no hay cómo evitarlo, ¿sí? Yo no puedo decir más nada de la fuente, pero yo sé que tiene que tener fotones del fondo de microondas. Entonces, esas partículas van a chocar con esos fotones, ¿sí? Y van a producir pares, ¿sí? O, dependiendo de la energía, pueden producir mesones también, pero la cosa es que eso me pone un límite. Y en realidad yo solo voy a poder acelerar para regiones que sean con campos magnéticos y dimensiones menores que eso. O sea, la región permitida es esta nada más para acelerar, ¿sí? Y realmente hay muy poquitas cosas que entran en esa región del universo conocido. Más aún, fíjense que nuestro acelerador hipotético en la Tierra no funcionaría, ¿sí? Simplemente las pérdidas de energía lo matarían, ¿sí? Entonces, eso solo ya quiere decir que si uno viera esto solo, pues lo que podría pensar es que más o menos a 10 a la 20 o 3 por 10 a la 20 electronvolts hay un corte y no existen más partículas en el universo. No hay cómo acelerarlas, ¿sí? Ahora, si las vemos, lo que quiere decir entonces es que existe algún mecanismo de aceleración o algún tipo de fuente que realmente desconocemos completamente, ¿sí? Bueno. Ahora pensemos un poquitito en la propagación de esas partículas, pero no solo es producirlas, de alguna forma tienen que llegar acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen esas partículas cuando viajan por el universo? Pues lo primero que hacen es interactuar con fotones, ¿sí? Entonces, a esas energías lo que nos interesan es esencialmente los fotones que son del fondo de microondas y el fondo de luz difusa que tengo en el universo en el infrarrojo, ¿sí? Esto otro ya va al visible y al ultravioleta, ¿sí? Entonces, con estos fotones del fondo de microondas y del infrarrojo es con el que van a interactuar los rayos cósmicos fundamentalmente, ¿sí? Esto es súper bien conocido porque es un cuerpo negro fabulosamente bien definido con una predicción bárbara y es lo mismo en todo el universo, no hay ningún problema, ¿sí? Y yo sé cómo evoluciona cosmológicamente, con redshift, etc. Esto otro es mucho más complicado, ¿sí? Porque eso, mientras que esto es cósmico, se produjo allá en la última dispersión, the last scattering surface del universo, z igual a 1100, esto otro se ha ido produciendo a medida que la formación estelar en el universo ha ido progresando, ¿sí? Entonces, estos han sido producidos por las estrellas que se han formado dentro de galaxias y han ido viajando por todo el universo. Entonces, esto es una cosa que no es homogénea dentro del universo. Y para conocer la parte, tengo que conocer la historia de la formación estelar del universo, ¿sí? Entonces, ahí hay una incerteza también en la propagación. ¿Qué es lo que hace una partícula cuando se propaga? Bueno, depende de qué es lo que es. Si es un protón, ¿sí? Cuando un protón viaja a esas energías,
Arriba de 10 a la 18 electronvolts, ese es el umbral, él va a poder interactuar con esos fotones del fondo de microondas y crear pares de partículas, electrón-positrón, ¿sí? El camino libre medio para interacción es de más o menos 1 megaparsec, ¿sí? O sea, a cada megaparsec él choca en promedio con un fotón y produce un par electrón-positrón, ¿sí? El umbral ya lo dije eso, pero la inelasticidad, o sea, la energía que él pierde en cada interacción es del orden del 0,1%. Entonces fíjense que él precisa del orden de 1000 interacciones para quedarse sin energía, digamos, ¿sí? Para caer por abajo del umbral, independientemente de la energía que tenga. 1000 interacciones con este camino libre medio es como 1 gigaparsec, ¿sí? O sea, ya entran en escala que son del orden del tamaño del universo. O sea, una partícula de estas, por esta pérdida de creación de pares, lo que va a tener es prácticamente algo que se parece con una pérdida continua de energía, ¿sí? Suave, y se va frenando, pero puede viajar grandes distancias, gigaparsecs. Por otro lado, si ella tiene una energía que es mayor a 10 a la 19.6 electronvolts, entonces puede interactuar con esos fotones para producir ahora mesones, ¿sí? En particular puede producir piones cargados y piones neutros, ¿sí? Y ahí el camino libre medio es 6 megaparsecs, ¿sí? 6 veces mayor que este, pero la inelasticidad es 20%, ¿sí? Eso quiere decir que en 5 interacciones, esencialmente una partícula de esta pierde su energía, ¿sí? Por lo menos cae abajo del umbral para producir piones, ¿sí? Pero 5 interacciones con 6 megaparsecs, ¿cuánto les da? 30 megaparsecs. O sea, en el orden de unas pocas decenas de megaparsecs, una partícula de muy alta energía se para. Es decir, contrariamente a lo que uno pensaría intuitivamente, esta partícula de muy alta energía, las de más alta energía no pueden viajar mucho por el universo, ¿sí? Sino que vienen de cerca, ¿sí? De relativamente cerca. Bueno, ¿qué es lo que hace entonces una partícula de esa cuando produce esto? Bueno, interactúa con un fotón, por ejemplo, va a producir un pión, ¿sí? Y un neutrón, ¿sí? El pión después va a producir otros decaimientos, ya lo vamos a ver en un rato, pero se va a transformar en un neutrón, ¿sí? Un neutrón, ustedes saben que tiene un tiempo de decaimiento en su propio sistema de referencia del orden de los 10 minutos. Pero acá el factor relativístico que tiene el gamma es del orden de 10 a la 11. Lo que quiere decir que a esas energías él va a poder viajar prácticamente 6 millones de años antes de decaer. O sea, prácticamente 2 megaparsecs antes de decaer. Entonces fíjense que cómo viaja un protón de estos por el universo. Durante 6 megaparsecs él es un protón, ¿sí? De ahí choca con un fotón y se puede transformar en un neutrón. Y de ahí, digamos, es un neutrón durante 2 megaparsecs. De ahí de nuevo decae, ¿sí? Y va a producir otro protón. Y así siguiendo. O sea, inclusive la misma partícula va cambiando de identidad a medida que se propaga, si es un protón. Y fíjense que mientras que era cargado ve los campos magnéticos, mientras que es neutro no los ve, ¿sí? Y así va volando. Ok. Eso es para un protón. Si yo lanzo un núcleo, ¿sí? Por ejemplo, un núcleo de hierro, también puede producir pares, pero la interacción más importante es fotodesintegración. Y no con los fotones del fondo de microondas, ¿sí? Sino con los fotones infrarrojos, ¿sí? Del fondo infrarrojo, que le digo que es más incierto. Entonces más incerteza en cuanto a poder calcular este fenómeno de fotodesintegración. Y esencialmente al colisionar, en general va a perder un nucleón, puede perder 2 nucleones, muy raramente va a perder una partícula alfa en la colisión, ¿sí? Entonces él choca, pierde un nucleón y sigue viajando. Lo que quiere decir que al viajar se transforma, y eso pasa más o menos a cada 1 o 2 megaparsecs. Entonces si yo largo un núcleo de hierro, automáticamente voy a tener, después de propagarme, todos los otros elementos que ustedes quieran de la tabla periódica de ahí para abajo, ¿sí? Muchos de esos van a ser inestables, obviamente, y van a decaer radiactivamente, otros no, ¿sí? Pero se va a ir fragmentando. A cada megaparsec yo le voy a ir sacando nucleones, ¿sí? Y produciendo también un flujo de protones, obviamente, ¿sí? Entonces yo voy produciendo de todo a medida que me propago, ¿sí? Más obviamente todas las partículas hijas que puedan salir de esa interacción. ¿Qué le pasa a un fotón? Porque también se pueden producir fotones de muy alta energía. Bueno, fíjense, esto es la atenuación. Acá
fíjense que he tenido que juntar dos gráficas porque es difícil encontrar la atenuación en 12 órdenes de magnitud de energía, ¿sí? Entonces está juntada dos gráficas para ver toda la curva de atenuación, ¿sí? Entonces, bien, esto es energía que sigue por acá, 10 a la 15 viene por acá abajo, ¿sí? Pero fíjense las escalas, estos son decenas de kiloparsecs, 1 megaparsec, 100 megaparsecs. ¿Qué es lo que ustedes ven inmediatamente? Primero, un fotón a altas energías nunca viaja a distancias cósmicas, ¿sí? Los fotones realmente a esas energías muy altas ven un universo bastante opaco, ¿sí? A energía de 10 a la 20 electronvolts solo pueden viajar algunos megaparsecs, ¿sí? Antes de interactuar con fotones del fondo de microondas, y lo que van a hacer es producir pares, ¿sí? Entonces, cuando yo inyecto un fotón de estos, lo que él va a hacer, yo largo el fotón, supóngase estas energías, en 1 o 2 megaparsecs va a interactuar, va a producir un par electrón-positrón, ¿sí? Esos de nuevo van a volver a interactuar con el fondo de microondas y por Compton inverso van a producir fotones de alta energía, pero menor obviamente que el padre o la madre, ¿sí? Y ese otro va a tener todavía una longitud de atenuación menor, o sea, más rápidamente va a interactuar con otro fotón. Y así siguiendo, lo que yo hago es una cascada. Entonces yo inyecto un fotón e inmediatamente desarrollo una cascada que va a tener del orden de 1 megaparsec o 2 megaparsecs, partiendo de esas energías. Y después rápidamente se van a empezar a acumular. Una vez que llego acá a 10 a la 15, la longitud de atenuación crece, ¿sí? De nuevo, el universo empieza a volver transparente, y esencialmente yo lo que voy a hacer es apilarme por acá a energías del orden de 10 a la 12 electronvolts, donde básicamente esto se vuelve transparente porque el universo se queda sin fotones de alta energía para que yo pueda interactuar y producir un par electrón-positrón, ¿sí? O sea, a medida que yo vengo para acá, cada vez tengo que interactuar con fotones que tienen mayor y mayor y mayor energía, ¿sí? O sea, acá empecé con fotones del fondo de microondas, pero acá me voy a ir después a radio de menor longitud de onda, al infrarrojo, al visible, al ultravioleta, por acá, ¿sí? Pero llega un momento que no hay más fotones, hay muy pocos fotones como para tener una buena interacción y el universo se vuelve transparente. Eso quiere decir que los fotones que yo inyecto acá, en 1 megaparsec más o menos, o 2 megaparsecs a lo sumo, se drenan y se apilan aquí, ¿sí? Por cada fotón que yo pongo voy a tener un montón de fotones que me van a aparecer en TeV, ¿sí? Y el universo va a ser opaco a eso. Pero yo los debería ver en TeV, ¿sí? O sea, ahí ven cómo las cosas se acoplan en astrofísica. Por eso hablamos de mensajeros cósmicos y de multi-messenger, tenemos muchos mensajeros, ¿sí? Fenómenos físicos que empiezan por acá, acaban manifestándose por allá a órdenes de magnitud de diferencia en energía, ¿sí? Bueno. Disculpe, una pregunta. Sí. ¿El megaparsec es una unidad de...? El megaparsec, ustedes conocen el año luz, ¿sí? El año luz es lo que viaja la luz en un año. Un parsec es 3.14 más o menos años luz. ¿Por qué 3.14? No es por pi, ¿sí? No es que sea un número mágico, pitagórico, ¿sí? Que por eso se hizo. En realidad es porque viene de la forma, o sea, no es que uno sea medio loco y decide poner esa unidad extraña, es de la forma en que se mide las distancias de las estrellas, ¿sí? La forma más básica de medir las distancias de las estrellas es por paralaxe, ¿sí? Paralaxe quiere decir que yo hago triangulación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo observo una estrella desde acá, la veo ahí, ¿sí? O esa lámpara, ¿sí? Si me corro para acá, cambia ese ángulo. Ese ángulo, conocido ese ángulo y conocido esa base, yo conozco la distancia. Se hace lo mismo para las estrellas. La base más grande que se puede tener para un triángulo, si yo soy un astrónomo terrestre, es la órbita de la Tierra en torno al Sol, ¿sí? Entonces, si yo tomo la órbita de la Tierra, el diámetro de la órbita de la Tierra, que correspondería a que yo mida hoy la posición de la estrella y después dentro de 6 meses, ¿sí? Entonces tengo 2 unidades astronómicas. Cuando ese ángulo es 1 segundo de arco, la distancia son 3.14 años luz y a eso se le llama un parsec. Y esa es la unidad que vos usás para mediciones en astronomía. Simplemente porque sale naturalmente de paralaxe. ¿Sí? 3.14 años luz, 3.14, 15, una cosa así, ¿sí? Un numerito por ahí, ¿sí? Pero es por ahí, un poquito más de 3. Entonces, como ayuda a memoria, siempre multiplica por 3 y chao, ¿sí? Total, en astronomía, como uno conoce las cosas con un error de un factor 2, ¿sí? Un 0.15 no mata a nadie, ¿sí? Bueno.
Ese es parsec y falta megaparsec. Bueno, y megaparsec es obviamente 1.000.000 de parsec. De ahí tenés todos los múltiplos, ¿no? Tenés kiloparsec, megaparsec y gigaparsec, ¿no? Entonces un kiloparsec son 1.000 parsec, un megaparsec 1.000.000, ¿sí? Un gigaparsec 1.000 millones. Para que te des una idea de qué quiere decir eso, nuestra galaxia tiene más o menos 30 kiloparsecs de diámetro. La distancia hasta la galaxia grande, parecida a la nuestra, más próxima, que es Andrómeda, es del orden, un poco menos, pero del orden de 1 megaparsec, ¿sí? El universo conocido, digamos, tiene un radio del orden del universo visible del orden de casi 4 gigaparsecs, son gigaparsecs, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de millones de parsecs. De millones de parsecs, pero millones de parsecs es cerquita, en términos de universo es muy cerca, ¿sí? Es ir a la esquina a comprar leche, ¿sí? Estamos muy cerca, ¿sí? O sea, para que te den una idea, todavía esas regiones no se ven afectadas por la evolución del universo con el tiempo ni nada, es todo local, es realmente local, hasta esa escala, ¿sí? Yo me tengo que preocupar por esos fenómenos de curvatura y nada. O fíjense ahora, si consideran un protón, acá tienen graficadas, por ejemplo, la sección eficaz para creación de pares y la sección eficaz para producción de piones. Vean que este punto, acá donde sube, corresponde más o menos a la posición de energía de la segunda rodilla. La curvatura esta que tiene la sección eficaz para producción de pares es más o menos el inverso, debería ser, de la forma que tiene esa región que se llama el uncle del espectro, ¿sí? Esa depresión del espectro. Y el threshold, el umbral para la producción de fotopiones, coincide con el quiebre del espectro a más altas energías, ¿sí? Entonces ustedes ven que en principio podrían interpretar que si ustedes tuvieran protones como la componente principal de los rayos cósmicos de ultra alta energía, solamente considerar las secciones eficaces de las interacciones que sufren con los fotones en el medio a propagarse, ya les podría reproducir las principales características del espectro. De hecho, una de las posibilidades que se corte a alta energía realmente que existe sea ese threshold para fotoproducción de piones, y es lo que se llama el corte GZK, ¿sí? Que llamamos en el espectro. Pero entonces todo eso ustedes lo podrían ver acá, esas interacciones. Entonces si ustedes ven el espectro, eso es el espectro, ¿sí? Esta parte donde el espectro se corta a 10 a la 20, eso sería la región de fotoproducción de piones, donde los protones no pueden viajar mucho, se frenan, ¿sí? Se empiezan a frenar y se apilan, por eso acá hay un bump, ¿sí? Simplemente los que tenían mucha energía se empiezan a venir, se empiezan a acumular en el threshold y sube este y tengo el bump. Esta depresión, que es el dip, sería debida a la producción de pares, ¿sí? Electrón-positrón al propagarse por el medio de los fotones de microondas. Y esta curvatura que tendría acá el espectro es debido a difusión de las partículas en el medio, ¿sí? O sea, acá se propagan balísticamente, acá ya se propagan difusivamente, ¿sí? Entonces eso podría dar una explicación. En el caso de que fueran protones, ustedes podrían explicar el espectro de los rayos cósmicos a esa energía de esa forma. El problema es que si fueran núcleos, yo también lo puedo explicar, ¿sí? Si fueran núcleos, fíjense qué es lo que pasa. Yo acá lo que hago es, no estoy graficando el espectro, sino lo que se llama un factor de modificación. Es decir, es un factor por el cual yo multiplico el espectro que yo inyecté a las fuentes para obtener el espectro que yo observo después de la propagación, ¿sí? Básicamente quiere decir que si no se modifica nada, ese factor es 1 y el espectro que yo observo es el mismo que está en la fuente, ¿sí? Pero como yo tengo interacciones, sí se modifica. Entonces, ese es ese factor que nunca puede ser mayor que 1, obviamente, ¿sí? Entonces, fíjense, este es el de protones, por ejemplo, ¿sí? Donde ustedes tienen, esta es la parte, esta hondonada acá, que se continuaría aquí, debida a producción de pares, ¿sí? Si yo no tuviera producción de piones, el espectro seguiría así, tendría esa forma. Como tengo producción de piones, cuando llego a esta energía, se corta, ¿sí? Y sería el corte que está acá para protones. Si pongo núcleos de helio, ellos también pueden producir pares, solo por producir pares tendría esa forma el espectro. Pero como aparte de eso se fotodesintegran al interactuar con el fondo infrarrojo, se corta así. Entonces ese sería el factor para multiplicar. Fíjese que tiene un corte más abajo que el de los protones.
Pero yo en general estoy metiendo muchos núcleos. Si yo pongo un núcleo, ustedes ya saben que si yo pongo protones solo, tengo protones solo. Pero si yo meto un núcleo, voy a tener todos los núcleos que hay de ahí para abajo. Y en general, si meto núcleos, no tengo justificativa para no meter hierro, ¿sí? Porque yo produzco mucho hierro con las supernovas y todo, entonces hierro tiene que haber, ¿sí? Entonces quiere decir que tendría de hierro para abajo todo. Entonces fíjense, si yo pongo hierro, acá de nuevo está reproducido el de protones, pero si pongo hierro, si fuera solo por producción de pares, sería la línea puntillada. Si pongo fotodesintegración, sería la línea llena. Y miren qué casualidad maldita, el espectro de hierro se corta en la misma posición debido a fotodesintegración, en que se corta el espectro de protones debido a fotoproducción de piones. Entonces yo no tengo cómo discriminar. Yo puedo ajustar el espectro, por la forma del espectro no tengo cómo discriminar. Yo puedo reproducir lo mismo inyectando hierro y inyectando protones. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora tenemos tres curiosidades. Yo dije, por un lado, si ustedes analizaban ese gráfico donde les mostré los tamaños de la fuente y su campo magnético, vemos que arriba de algunas veces día a la 20 no conocemos nada en el universo que en principio, con los mecanismos que nosotros suponemos, podría acelerar esas partículas. O sea, podría naturalmente no existir nada. Y es justo en esa región. Por otro lado, si considero protones, inyecte lo que yo inyecte, se va a cortar en esa región por interacción con fotones. Y si inyecto hierro, inyecte lo que yo inyecte, se va a caer en esa región también por fotodesintegración. Es decir, tengo un espectro observado con un quiebre y tres fenómenos diferentes que lo podrían explicar y que es muy difícil de discernir, ¿sí? Y esa es una situación en la que nos encontramos hoy en día, ¿sí? Sobre todo, por supuesto, si yo observo hasta estas energías, ¿no? Estas cosas después pueden variar a energía más alta, pero yo observo hasta acá y eso es lo que veo, es indiscriminable. Bueno, vean ahora otra cosa. Yo le dije que la galaxia produce partículas, tal vez hasta energías de algunas veces 10 a la 18, tal vez hasta 10 a la 19 electronvolts. Ahora fíjense de nuevo, acá tengo energía, ¿sí? Y aquí lo que estoy poniendo es el radio ciclotrónico de las partículas dentro del campo magnético galáctico, ¿sí? Lo estoy poniendo en parsecs, ¿sí? El campo magnético de la galaxia, créanme, es del orden de 1 microgauss, ¿sí? O sea, 10 a la menos 6 gauss. Entonces yo puedo calcular órdenes de magnitud, no nos interesa ser exacto acá, ¿sí? Para ese campo, ¿cuál sería el radio ciclotrónico de diferentes núcleos, desde protones hasta hierro, a medida que yo cambio la energía? Entonces fíjense, si yo estoy en 10 a la 17 electronvolts, ¿sí? Todas las partículas, ¿sí? Tienen radios ciclotrónicos menores que 100 parsecs, o sea, 10 a la 2, ¿sí? Eso es el espesor del disco galáctico. Yo le dije que nuestra galaxia tiene más o menos un diámetro de 30 kiloparsecs, o sea, 30.000 parsecs. El espesor de ese disco es más o menos 200 parsecs. Es muy parecido, si ustedes quieren, en razón de aspecto, con un CD. ¿Sí? Así de finito, ¿sí? Más o menos. Si ustedes toman un CD y lo escalan, eso sería, ¿sí? 200 para 30.000. Eso es lo que tiene. Entonces, abajo de esas energías, todos los núcleos tienen radios ciclotrónicos mucho menores y muchísimo menores por acá que lo que es el espesor del disco galáctico. Eso quiere decir que todas esas partículas se propagan dentro de la galaxia en forma difusiva. O sea, dan montones de vueltitas porque están dando vueltas al campo magnético y de ahí van difundiendo, hay gradientes, derivan, ¿sí? Y se van propagando, se van dispersando en ondas magneto-hidrodinámicas que hay en el medio interestelar y así llegan a la Tierra. Conclusión, cuando llega un protón de eso, pues no sabemos de dónde vino, ¿sí? Dio tantas vueltas que si yo veo que vino de allá, pues en realidad la fuente puede estar en absolutamente cualquier lugar. Ahora, cuando yo llego a 10 a la 17 electronvolts más o menos, fíjense que los protones empiezan a tener un radio ciclotrónico que es comparable con el radio de la galaxia. En ese momento, esos protones que antes estaban difundiendo por la galaxia y que estaban esencialmente confinados dentro de la galaxia, o sea, no podían escaparse de la galaxia, ahora empiezan a poder salirse de la galaxia, ¿sí? Imagínense simplemente, lo largo sería que esto es el espesor de la galaxia y el radio ciclotrónico es así, ¿sí? Entonces no está más contenido, se va, ¿sí? Entonces, estos protones empiezan a salirse de la galaxia. Los núcleos más pesados no, ellos todavía se siguen propagando difusivamente y están bien confinados, ¿sí? Si yo sigo aumentando la energía,
fíjense que progresivamente núcleos más pesados van a comenzar a tener radiociclotrónicos que son iguales al espesor del disco galáctico y se van a poder escapar. Y así siguiendo, hasta que más o menos en 10 a la 19 electronvolts, el hierro también consigue pasar de propagación difusiva a balística y se escapa. Entonces, acá abajo, a energía más baja, todos los rayos cósmicos están confinados en la galaxia, es como una gran botella magnética. Cuando yo cruzo este umbral de más o menos 10 a la 17 electronvolts, empiezan a escaparse progresivamente, primero el protón, después el helio, ¿sí?, nitrógeno, etcétera, hasta llegar al hierro, ¿sí?, y se van escapando. Progresivamente, todos empiezan a salir. Ahora bien, estas partículas estaban confinadas, no podían salir de la galaxia. Pero eso también quiere decir que las partículas que estaban afuera no podían entrar, ¿sí? Simplemente el mismo campo que conseguía mantener adentro a estas les impide de entrar a las otras. Entonces, cuando yo empiezo a cruzar esto, no solo se empiezan a ir los protones galácticos hacia el medio extragaláctico, sino que los protones del medio extragaláctico pueden comenzar a entrar a la galaxia. Y progresivamente comienzan a entrar los núcleos más pesados. Entonces, toda esta región es una región muy, muy complicada de mezcla, ¿sí?, donde está cambiando al mismo tiempo el régimen de propagación de las partículas, o sea, la matemática con la cual yo las tengo que tratar es completamente diferente. En un caso uso propagación difusiva, en el otro estoy haciendo cálculos de trayectorias de órbitas, ¿sí? Acá puedo trabajar con un gas básicamente, si yo quiero, acá ya no, ¿sí? Están cambiando completamente y es una mezcla, no todos los núcleos están exactamente en el mismo régimen de propagación, pero por otro lado se están mezclando los fluidos, ¿sí? Lo de la galaxia empieza a radiar partículas de esa energía y lo que las otras galaxias produjeron y está en el medio intergaláctico comienza a entrar, ¿sí? Entonces acá yo observaba galáctico, acá observo una mezcla. Cuando yo llego acá, ya todo lo que producía la galaxia se puede escapar y la galaxia no tiene otras fuentes de energía que pueda producir energía más alta. Y esto, que es de energía mucho más alta, ya puede entrar tranquilamente a la galaxia, ni lo ve al campo magnético galáctico prácticamente, se deflecta un poco, pero no le afecta en su propagación, ¿sí? Entonces ustedes ven cómo cambia. Tengo una parte que es galáctica, una parte que es extragaláctica, tengo una parte donde se mezcla eso. Entonces fíjense, acá ustedes pueden ver, esto es energía, esto es flujo, esto es esencialmente el espectro que yo esperaría de los remanentes de supernova, ¿sí? Yo puedo calcular cómo acelera un remanente de supernova, etcétera, inyectar partículas, y puedo calcular el espectro que saldría de ahí. El espectro que saldría de ahí es esto, ¿sí?, la línea roja, ¿sí? El espectro observado de rayos cósmicos es la línea puntillada verde, ¿sí? Entonces yo puedo agarrar, simplemente, obviamente, cuando yo lo calculo de las simulaciones le falta normalización, ¿no? Entonces yo lo normalizo hasta que quede pegadito a lo que he observado acá arriba. Y eso ya me dice entonces cuál es el espectro real que viene de la galaxia acá, de la parte remanescente de supernova. Por otro lado, yo tengo la línea verde, que es lo que sigue siendo del espectro extragaláctico más afuera, e incluida la zona de mezcla. Entonces ahora yo puedo calcular diferentes espectros. Puedo calcular para el medio extragaláctico, que yo no sé qué es lo que es. Puedo decir, bueno, si fueran solo protones, el espectro sería este azul que yo tengo acá. Entonces yo lo puedo normalizar, la forma está definida, porque acuérdense que la forma viene de las secciones eficaces de interacción. Entonces la forma está definida, lo que no tengo es normalización. Pero entonces yo simplemente lo muevo y lo llevo hasta que se pega a la curva observada. Y yo puedo reproducir entonces el espectro observado. Y lo puedo reproducir bien, vean que la curva puntillada cae arriba de la curva azul. Entonces, esa es una posible solución. Ahora, yo puedo calcular también qué es lo que pasa si yo inyecto la abundancia cósmica, o sea, el material que encontramos en promedio en toda la galaxia, lo inyecto en un mecanismo de aceleración y lo acelero a energías muy altas con un espectro y lo propago y se fragmenta. Si hace todo eso, se propaga, se fragmenta y todo, el espectro que obtengo es esto. Reproduzco toda la parte del corte, reproduzco muy bien toda esta parte, pero en el ancla, acá, me faltan partículas. Eso quiere decir que si yo inyecto eso aquí, la galaxia, si yo inyecto núcleos en el medio extragaláctico, la galaxia, aparte de lo que dan los remanescentes de supernovas comunes, tiene que tener algo más acá en el medio para llenar ese agujero, ¿sí? Y yo lo puedo normalizar y yo puedo ver que, por ejemplo, esto sería
yo puedo hacer el cálculo también para los remanescentes de supernova que están en el centro de la galaxia, lo puedo normalizar y me da esta curva, lo puedo juntar, me falta todavía una componente más, que podrían ser pulsares, por ejemplo, magnetares, ¿sí? Y lo meto ahí. Quiere decir, yo consigo reproducir el espectro también, ¿sí? Le tengo que agregar un poquitito acá nada más para no tener un agujero que no veo, ¿sí? Pero esto ya cae bien. Ahora, la primera cosa que quiere decir eso es que por la forma del espectro realmente yo no puedo discriminar. Solamente en un caso puedo decir, bueno, me implica que en la galaxia hay otras fuentes más, que es perfectamente aceptable desde el punto de vista teórico o no, ¿sí? Pero por la forma del espectro, entonces yo no puedo discriminar entre núcleos pesados y protones, ¿sí? Lo podría explicar a los dos. ¿Qué es lo que yo debería hacer entonces, ¿sí? Si yo quiero realmente discriminar? Pues en lo que se diferencian es en la composición, ¿sí? Eso es lo clave. La composición, si yo midiera acá la composición, yo vería que acá son nada más que protones. Si la midiera acá, debería haber una mezcla de núcleos que me va a dar información de todo lo que es, ¿sí? Por eso que los experimentos tratan de hacerlo ahí. Pero ahora, bueno, eso es una parte. Pero fíjense otra cosa que no deja de ser una curiosidad, ¿sí? Y que yo creo como físico es el tipo de cosa que tal vez más importante que ustedes se lleven de esta charla. Usted lo ve en ese espectro así y dice, bueno, está bien, yo lo ajusto al espectro y se puede ajustar, puedo calcular los coeficientes y todo. Ahora fíjense, ustedes lo ajustan, pero fíjense, esto es producido en nuestra galaxia, ¿sí? Es nuestra galaxia, está acá, una galaxia particular, tiene una cierta masa, una cierta historia de formación estelar, un cierto campo magnético, que no es igual para nada al de todas las otras. Todas estas partículas vienen de fuera de nuestra galaxia, del resto del universo. Son el resultado de la sumatoria de una serie de fuentes completamente diferentes de nuestra galaxia, ¿sí? Y sumada en un volumen arbitrario, porque la distribución de materia no es homogénea en regiones del orden de decenas de megaparsecs de nuestra galaxia. Y no obstante, las dos tienen la misma normalización, ¿sí? Pues si ustedes lo piensan bien, lo más lógico, lo que ustedes deberían esperar, ¿sí? A menos que sean antropocéntricos y que crean que somos el centro del universo, es que el espectro que viene acá de la galaxia no tenga nada que ver en principio con el que viene de afuera. O sea, este otro espectro galáctico podría estar acá o podría estar acá, órdenes de magnitud. ¿Por qué está justo ahí? Si son fenómenos diferentes, ¿sí? Es más, probablemente los aceleradores son completamente diferentes, la propagación es diferente, ¿por qué dan lo mismo? Bueno, ese es el tipo de cosas que cuando ustedes hagan física y empiecen a investigar, se van a dar cuenta que si alguien les dijo a ustedes que la física es una ciencia exacta, es una mentira, ¿sí? Uno vive de vallas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La primera vez que alguien ve esto, tal vez se lo plantea y después lo ajusta, ¿sí? La segunda generación de papers, alguno se lo va a preguntar, pero ya no. A la tercera generación se volvió dogma y ya la gente no se pregunta más estas cosas básicas. Y hay veces donde el descubrimiento está acá. Pero fíjense que a partir de ahí, que son suposiciones, se empiezan a construir edificios teóricos. La gente asume que son núcleos o son protones y empieza a hacer teoría y a juntar cosas y a normalizar, a tratar de arreglar modelos siempre para reproducir eso. Pero tal vez esto lo que está queriendo decir que no tiene nada que ver con supernova, que no son protones, que no son nada. Podría ser otra cosa completamente diferente. ¿Quién sabe? De hecho, no hay que olvidarse que hay un espectro, en definitiva, que si ustedes lo dejan de multiplicar por E al cubo, casi tiene el mismo índice espectral por 12 órdenes de magnitud. De hecho, perdido en la literatura, en las noches de los tiempos, hay algunos modelos, ¿sí?, que ya nadie lee, que ya nadie se acuerda que existe, que proponen en realidad, ¿sí?, simplemente formas diferentes de calcular los momentos de las funciones de distribución de un gas, con las cuales uno puede obtener colas, ¿sí?, muy largas y en ley de potencia, ¿sí? Simplemente son formas diferentes de promediar, quién sabe. Y en ese caso sería una función de distribución térmica que uno está viendo a 12 órdenes de magnitud lejos de la parte térmica, digamos, de la función de distribución, y se comportan diferentes. Por decir algo, no es que esté diciendo que sea eso, ¿sí? Pero digamos, nunca hay que perder de vista esas aparentes curiosidades, ¿sí? Y hay muchas otras cosas que son vallas. Por ejemplo,
Yo les dije que uno trabaja con núcleos o protones. Cuando empecé la charla les dije que no sabemos qué es lo que son. Y esa es la verdad. Pero después les empiezo, porque uno tiene que trabajar, ¿sí? Y tiene que publicar, y tiene que poder hacer resultados. Entonces uno empieza a hacer suposiciones. Por supuesto, hace las suposiciones que son menos descabelladas, ¿sí? Y por lo menos descabellado es que sean protones y núcleos. Ahora, cuando eso se traduce a la parte experimental, fíjense cuál es el problema cuando ustedes están haciendo experimentos que son en física de frontera. Un experimento de esto, un detector para ver estas cosas, está viendo las partículas más energéticas del universo, ¿sí? Entonces ahora piensen por un segundo. Cuando ustedes van a hacer un detector de algo, un detector de luz, por ejemplo, yo agarro, lo diseño, hago lo que sea, ¿no? Pues hay montones de técnicas con las cuales yo puedo diseñar luz, lo hago y todo. Y después, ¿qué es lo que tengo que hacer si yo quiero medir? ¿Cuál es el paso siguiente después de tener el detector en la mano? Calibrarlo. Lo tengo que calibrar. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando yo quiero calibrar mi detector de luz? Voy a quien sea, le compro una lámpara calibrada, lo ilumino con un flujo que yo conozco y de ahí calibro mi detector, ¿sí? Yo sé que cuando este ve X corresponde a tal intensidad en unidades físicas y entonces ese es mi constante de calibración. Y lo calibré. ¿Cómo calibran esto? No way, no hay forma de calibrarlo, ¿sí? Es decir, yo lo construyo y rezo, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Lo construyo y de ahí lo calibro por simulaciones, esencialmente. Entonces yo agarro todo lo que yo sé de física, de interacciones, de todo lo que sea relevante al proceso de detección, todo lo que yo sé del detector, idealmente hasta el último tornillo, meto eso todo en un gran programa de simulación y construyo mi lámpara calibradora, ¿sí? Y esencialmente digo qué es lo que debería ver el detector cuando yo le meto una partícula de tal energía. Problemas para eso. Primero, yo nunca puedo meter hasta el último tornillo en mi simulación, ni mucho menos. Más en detectores de esto, imagínense una cosa que ocupa 3.000 kilómetros cuadrados, ¿cómo lo voy a simular en sus detalles? Imposible. Aparte, cada detector es complejísimo. Pero aparte de eso, a estas energías, yo le dije, yo tengo que poner todo lo que yo conozco de la física, pero acá no conozco toda la física. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que agarrar todo lo que conozco de la física y extrapolarla, ¿sí? Y los que ya han hecho cursos de matemáticas saben que extrapolar no es lo que mejor funciona, ¿sí? Extrapolar es lo más complicado que hay. Y lo que es peor es que yo no solo estoy extrapolando matemáticamente, estoy extrapolando físicamente, que es una gran diferencia. Extrapolar matemáticamente, cuando yo tengo una serie de puntos, y bueno, supongo que esa cosa tiene que seguir en una forma más o menos continua en sus n derivadas, y hago una función y la extrapolo. Pero cuando se trata de física, que yo mida ranas acá no quiere decir que no haya chanchos aquí, ¿sí? O sea, puede cambiar la física. Yo nunca observé ahí, pero yo estoy extrapolando y creyendo que esa física es la mía, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo quiero decir qué es lo que detecté, el problema está en que yo tengo que hacer una suposición sobre lo que yo estoy detectando. Entonces yo digo, si yo quiero hacer un método de discriminación para saber si lo que yo detecté es hierro o es núcleo, en base a lo observable, y mi observable es, no sé, una curva de algún parámetro, ¿sí? ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agarrar protones, núcleos de hierro, los meto en mi simulación y sale, ¡plum!, una cosa, ¿sí? Y entonces digo, si esa cosa que sale se parece con lo que yo observo, es o hierro o es protón. Fíjense que ahí está un gran problema. ¿Qué pasa si llegó un microagujero negro? Pues va a ser hierro o protón, ¿sí? Porque yo hice mi técnica de diagnóstico para detectar hierro o protón. Por lo tanto, aunque me lluevan caballos, serán hierro o protón con mayor o menor probabilidad, ¿sí? Y acabo de matar el premio Nobel, ¿sí? Lo destruí, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Y eso está a la base. Para hacerlo más complicado, los experimentos estos, y disculpe que pierdo un tiempo de eso porque pienso que vale la pena, porque tal vez la mayoría van a ser teóricos, entonces ya que tengan la chance de verlo. Un experimento de esto, como menciona Alberto en algún momento, son grandes colaboraciones, montones de gente que trabajan. Gente que tiene perfiles de físicos teóricos hasta ingenieros, ¿sí? O sea, está el físico teórico que no sabe cómo enchufar el ventilador, hasta el ingeniero que no tiene la menor idea de qué es un electrón, ¿sí? Están todos ahí trabajando juntos. Es un gran esfuerzo social, ¿sí? Y producen eso. Y esto es gente normal trabajando.
Entonces yo construyo mi detector, lo primero que quiero hacer es medir, necesito técnicas de diagnóstico. Entonces alguien va a tener que agarrar y escribir los códigos de simulación y todo para hacer esas técnicas de diagnóstico. ¿Quién lo va a hacer? ¿Yo? ¿Alberto? No, lo va a hacer un estudiante. Uno no se va a poner a programar. Entonces, uno agarra a los estudiantes y los pone a hacer. Y los estudiantes van a hacer un excelente trabajo, mucho mejor que lo que haríamos Alberto o yo, sin duda. Pero ahí hay un problema, los estudiantes se van. Entonces, yo tengo una primera generación de estudiantes que construye toda esa primera generación de códigos de análisis. Esos se reciben, se gradúan, con suerte consiguen trabajo, otros irán a vender osciloscopios en la vida, lo que les pasa a todos, se van, desaparecen. Y ahí quedan estos programas monstruosos, ¿sí? Gigantescos que nadie sabe lo que hay adentro, ¿sí? O sea, están documentados y todo, pero los que ya han programado saben qué quiere decir todo eso, ¿sí? De ahí viene otra segunda generación de estudiantes. Esa generación de estudiantes se cuestiona todas las bases de lo que está metido físicamente, las suposiciones que están metidas físicamente dentro de esos códigos. No, ciertamente no de todos los parámetros. Cada uno no puede venir y perder todo el tiempo de su tesis doctoral simplemente analizando lo que hicieron los otros para de ahí empezar a hacer su tesis doctoral. Imposible. Confía en lo que está ahí, que es una imagen nebulosa de lo que en realidad hay dentro del código. Y así se va creciendo en base a eso. Obviamente hay muchos mecanismos de control y de salvaguardia en medio de todo eso. Pero créanme, hay muchas cosas que se pierden en la traducción, ¿sí? Y que se quedan perdidas ahí. Y hay muchas suposiciones que se hicieron de base, ¿sí? Para construir todo eso, que están perdidas dentro de esas cosas, ¿sí? Entonces, siempre cuestiónense, permanentemente, ¿sí? Y no tengan miedo de cuestionar lo que parece ser el dogma, ¿sí? Porque si ustedes empiezan a ver acá, el dogma son núcleos de protones y hierro, nunca se van a cuestionar otra cosa, pero si se les ocurre otra teoría, cuestiónensela. Y si tienen un buen argumento, pues luchen por él y vean, porque capaz que realmente tienen razón, ¿sí? Porque no es una ciencia exacta, ¿sí? Aunque lo parezca, ¿sí? Bueno, en fin, entonces esa región, ¿sí? Toda esta región de alta energía y la región esta de transición son muy importantes porque son realmente donde mediciones de composición sobre todo me van a permitir discriminar entre los diferentes modelos que hay ahí, ¿sí? La forma del espectro, la composición, entonces muy importante medir composición, ¿sí? Y aparte de eso, energías más altas a las que todavía no hemos medido, estos espectros, a pesar de que tienen una primera caída, pueden tener lo que se llama un recovery, dependiendo de los modelos astrofísicos. Entonces es importante también observar acá arriba, porque el hecho de que uno vea que el espectro se corta acá no quiere decir que no haya algo más adelante que sea digno de ser observado, ¿sí? Bueno. Si nosotros queremos analizar el fenómeno de estas partículas y tratar de entender qué es lo que estamos observando, hay que poner todos los elementos en su lugar. Entonces, primero imagínense cómo es la propagación de nuestras partículas. Yo la produzco dentro de una fuente que no sé cuál es, ¿sí? De esa fuente se va a escapar por algún mecanismo que tampoco puedo determinar con precisión, y de ahí va a viajar por el universo, por el medio intergaláctico primero. Ahí va a interactuar con el campo, como está cargada, ¿sí? Suponiendo que sean núcleos cargados, va a interactuar con el campo magnético intergaláctico, que esencialmente sabemos muy poco de él, y ya les voy a explicar en qué aspecto. Por otro lado, va a interactuar con fotones. El fondo de microondas que conocemos muy bien, el fondo infrarrojo que conocemos pobremente y el de radio que conocemos realmente muy pobremente. Después, en algún momento, va a entrar al halo de la galaxia, donde también hay campos magnéticos. El halo de la galaxia es esencialmente desconocido en cuanto a su estructura en campo magnético, ¿sí? Y puede ser un elemento crítico. De ahí entra el disco de la galaxia, que es bastante bien conocido, y de ahí llega a la Tierra, ¿sí? Tiene que recorrer todo eso para llegar. Entonces vean, en todo ese ambiente, ¿sí? Ya dijimos que esto es el universo próximo ahora, ¿sí? Entonces imagínense, por acá por el centro está nuestra galaxia, ¿sí? De hecho esto es una simulación donde lo que ustedes ven de azul es materia oscura y los puntitos luminosos son las posiciones reales de galaxias, ¿sí? Medidas por un catálogo que tú más dentro de ese ambiente. Esto es solo materia oscura, acá lo tienen. Ve, acá está Virgo, nosotros estamos acá cerquita de Virgo, ¿sí? Estos son más o menos 200 parsecs.
Entonces, la región de donde vienen los rayos cósmicos de la más alta energía es más o menos esta. ¿Sí? No es muy lejos. ¿Sí? Y vean una cosa importante en esa región. ¿Sí? Nosotros estamos acá, en el centro, en este dibujo. Fíjense que es altamente inhomogénea la distribución de materia, tanto luminosa como oscura dentro de ese volumen. Por ejemplo, miren, esta línea de visión cruza prácticamente voids, no hay casi materia. Esta otra cruza regiones con gran cantidad de materia en el universo. Entonces, dentro de esa región, el universo es altamente anisotrópico. ¿Sí? En grandes escalas es isotrópico, pero acá cerquita es altamente inhomogéneo y anisotrópico. De hecho, fíjense que si vamos muy cerca nuestra galaxia, que les dije que es ese disco aplanado, ella vive también dentro de otro disco más grandote, que es como si fuera una supergalaxia, que tiene su centro en el aglomerado de Virgo. ¿Sí? De hecho, a esta parte se le llama el superplano galáctico. ¿Sí? Entonces, nosotros vivimos en el Sol, al borde de la Vía Láctea, y la Vía Láctea está al borde de la supergalaxia esta. ¿Sí? Este es un gran aglomerado de galaxias, acá hay más o menos 1000 galaxias, con una galaxia muy grandota ahí que se llama M87, muy energética, ¿sí? Y después hay otros aglomerados locales. Acá somos un par, somos 2 galaxias, Andrómeda y nosotros, y otras 30 galaxitas a la vuelta, ¿sí? Entonces vean que todo esto es sumamente inhomogéneo. De hecho, en fotones, cuando ustedes observan al cielo, ¿qué es lo que ven? Ustedes ven la Vía Láctea, que es esencialmente el plano de la galaxia. Si las partículas estas viajaran en línea recta, ¿qué es lo que ustedes esperarían? Pues ver un plano supergaláctico, ¿sí? Ahí en el cielo en partículas, ¿sí? Que obviamente no se observa. Pero digamos, en principio, ¿qué es lo que se esperaría? Que a energías suficientemente altas, ¿sí? Yo viera anisotropía. ¿Sí? A bajas energías el flujo es completamente isotrópico, porque la propagación es difusiva. Pero a muy, muy altas energías yo debería empezar a esperar ver las fuentes. Simplemente porque los radios ciclotrónicos de las partículas son inmensos en esos campos. ¿Sí? Entonces yo debería empezar a ver algo que se parece con la supergalaxia o todo, ¿sí? Como estructura. Pero la palabra clave ahí es a energías suficientemente altas. ¿Quién es el que dice qué tan suficientemente altas tienen que ser las energías? La intensidad del campo magnético en el medio intergaláctico. Si el campo magnético es muy fuerte, yo destruyo esa coherencia. Si es muy débil, si tendiera a cero, yo debería ver directamente las fuentes. ¿Sí? Entonces, una clave acá es el campo magnético. El campo magnético de nuestra galaxia, sabemos cómo se genera. Esto es una simulación que reproduce muy bien, ¿sí? Por efecto dínamo, al moverse, al girar el disco galáctico y todo, que es un plasma, acaba produciendo ese campo magnético espiral que están viendo ustedes acá con los vectores. Existen algunas incertezas, pero dentro de todo es bastante bien conocido, ¿sí? Se mide, eso se determina mirando pulsares y fuentes extragalácticas. El problema es el campo magnético intergaláctico, es el mayor problema. ¿Cómo se mide el campo magnético intergaláctico? ¿Sí? Bueno, ustedes pueden utilizar rotación Faraday para medirlo, ¿sí? O sea, si yo mando una onda electromagnética polarizada plana y cruza una región donde hay campo magnético, ¿sí? En particular una componente paralela de campo magnético a la línea de visión y una densidad electrónica, ese plano va a rotar, ¿sí? Si yo lo mido en 3 frecuencias por lo menos diferentes, yo puedo calcular la rotación de ese plano desde la fuente hasta el observador, ¿sí? Y esa rotación, que es esto, es un ángulo, es básicamente cuánto rotó al viajar, es básicamente la integral de la densidad electrónica por la componente paralela del campo a la línea de visión entre el observador y la fuente. Y eso me da la rotación, ¿sí? Entonces, en principio, yo puedo usar eso para medir la intensidad del campo. Problemas es que, primero, yo voy a medir la componente paralela, pero no la intensidad total, ¿sí? Que es la composición vectorial de la paralela y la perpendicular, ¿sí? Pero bueno, ya me da una idea. Y lo otro es que yo necesito conocer la densidad electrónica en el medio. Y tiene que haber electrones donde está el campo. Pequeño punto. Porque podría haber campo y no estar los electrones, ¿sí? Y los electrones que yo mido tienen que estar medidos en el mismo lugar en que yo mido el campo, ¿sí? Pero bueno, eso lo puedo hacer en principio.
¿Y de dónde diablos saco la densidad electrónica? Pues puedo medir la dispersión en frecuencia de ondas electromagnéticas que vengan, por ejemplo, de un quasar o algo así, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo cruzo un medio electrónico, yo voy a tener que, si yo mando una onda monoenergética, ella se va a dispersar en frecuencia. Y una medida de la dispersión va a ser una integral parecida a esta, ¿sí? Me va a dar la densidad electrónica en el camino, promediada. Pero el fenómeno de dispersión no tiene nada que ver con el campo, ojo. Entonces, la densidad electrónica que yo voy a sacar de la medida de dispersión no necesariamente son de electrones que están en el mismo lugar que está el campo. O sea, yo podría tener, por ejemplo, electrones, campo, electrones, campo, electrones, campo. Yo mediría con uno el campo acá y con el otro los electrones acá, ¿sí? Pero bueno, supongo que si viajo lo suficientemente lejos, todo eso anda bien, ¿sí? Y de ahí, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues bueno, yo no sé gran cosa, pero como no sé gran cosa, puedo hacer suposiciones, ¿sí? Entonces, una cosa que puedo hacer es suponer que, digo, todo el medio intergaláctico es turbulento, ¿sí? Como es turbulento, eso quiere decir que yo puedo pensar que está dividido como en torbellinos, en eddies, ¿sí? Y yo tengo una función de correlación dentro de esa turbulencia, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la función de correlación? La función de correlación me va a dar una escala de correlación dentro de la cual yo puedo tener información de cómo el campo está correlacionado entre dos puntos. Es decir, si yo mido el campo acá y yo quiero inferir qué es lo que pasa a una longitud menor que la longitud de la correlación, tengo una cierta probabilidad de inferirlo bien. Si es mayor que esa longitud de correlación, ya no hay información, ¿sí? Entonces yo tengo una longitud de correlación. Si tengo esa longitud de correlación, yo podría decir que esa longitud de correlación me define cajitas, dominios, donde yo tengo campo uniforme directamente, ¿sí? Entonces pongo un campo uniforme ahí. Y este tamaño es una longitud de correlación. Y ahora tengo un montón de cajitas en el camino, o un montón de dominios. Cada uno tiene como tamaño una longitud de correlación. Y en cada uno el campo está ubicado aleatoriamente, que es lo que dice la definición de la longitud de correlación. Una vez que tengo eso, yo puedo pensar que la luz que pasa acá hace una caminata aleatoria, un random walk entre esos dominios. Y entonces yo puedo reemplazar esta integral por una sumatoria, ¿sí? En vez de ser una integral sobre dl, sobre diferencial de L, lo hago una sumatoria sobre la longitud de correlación, LC. Y voy sumando dominio a dominio. Y supongo que la orientación obviamente es aleatoria entre uno y otro de los vecinos, porque si no yo podría inferir algo, ¿sí? Estaría violando la condición. Si yo hago todo eso, para hacerlo corto, y esto ya lo deben haber hecho, me imagino, estos cálculos ustedes pueden llegar a una ecuación de ese tipo, en la cual ustedes pueden decir que la intensidad media del campo multiplicada por la longitud de correlación es proporcional al ángulo de rotación del plano de polarización dividido por el valor medio de la densidad electrónica, ¿sí? Y dividido por LS, que es el intervalo en el que estoy sumando, de la distancia entre la fuente y el observador, ¿sí? Entonces ahora, fíjense que yo puedo hacer eso y medir. Yo agarro diferentes fuentes en el universo y mido, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener entonces un límite superior para este producto. Ven que es este producto lo que yo mido esto. Yo mido esto nada más, ¿sí? Yo no mido el campo ni mido la longitud de correlación. Entonces voy a obtener un valor máximo para eso, ¿sí? Bueno, y eso me da 10 a la menos 9 Gauss por megaparsec a la medio. El problema está acá, en la longitud de correlación. Y ahí de nuevo, vean que es otro vicio que ustedes como físicos tienen que aprender. Hay un argumento por el cual yo puedo asignar un valor a esa longitud de correlación. ¿Qué quiere decir esa longitud de correlación? Es la máxima escala donde yo inyecto energía mecánica al medio intergaláctico en forma coherente. Pues los choques más grandes que conocemos que hacen eso son los de los aglomerados de galaxias. Y eso, o casualidad, tienen 1 megaparsec. Y 1 es un número hermoso, ¿sí? Es 1, ¿sí? Entonces yo lo puedo poner acá, 1, ¿sí? Y de ahí el paso siguiente es a decir que el campo del medio intergaláctico es menor o igual que 10 a la menos 9 Gauss, ¿sí? Y todo el mundo, les puedo asegurar, todo el mundo se olvida que se asumió 1 ahí. Pero en realidad eso está metido acá y el valor del campo magnético depende de la longitud de correlación
que existe realmente en el medio, ¿sí? Y esa longitud de correlación es difícil de saber cuál es en realidad. Fíjense cómo se generó eso viene de cómo se generó el campo en el medio intergaláctico. Entonces, por ejemplo, una posibilidad es que en z igual a 10, z es el redshift, ¿sí? Entonces, esto mide atrás en el tiempo, en z igual a 10 se formaron las primeras galaxias que tuvieron burst de formación estelar. El campo magnético se puede haber formado en las estrellas de alta masa en el interior y de ahí ser arrojado por explosiones de supernova al medio interestelar. Varias explosiones de supernova ocurriendo juntos expulsan ese medio, ese campo magnético junto con el medio interestelar al medio intergaláctico, ¿sí? Lo arrojan fuera. Ahora, cómo lo arrojaron va a depender qué es lo que hay hoy, ¿sí? Si el universo era muy chiquitito y ellos arrojaron con mucha fuerza, lo que tenemos hoy son burbujas de campo magnético que se intersectan, ¿sí? Si lo arrojaron con poca fuerza en un universo que estaba demasiado grande, que se expandió mucho, lo que tengo es esto. Y entonces tengo poco campo magnético concentrado en lugares chicos. Y eso no se sabe, eso es como si fuera el factor de llenado, el filling factor del universo en campo magnético. Si ustedes hacen bien los modelos, esto es redshift, o sea, de acá voy para el pasado. Yo inyecté esos campos en z igual a 10, esto es la fracción de volumen del medio intergaláctico que está lleno de campo magnético. Y vean cuál es la incerteza, entre 10% y el 80% en los modelos que tenemos hoy en día. O sea, no tenemos la menor idea si el universo está lleno de campo magnético o está lleno de huecos, ¿sí? Y eso va a definir el valor porque la longitud de correlación está codificada ahí. En otras palabras, puede pasar cualquier cosa, ¿sí? En otras palabras, yo puedo tener o todo el campo magnético, esto que ustedes ven acá son estructuras en el universo, ¿no? O sea, lo que tengan abajo es densidad, supóngase. Yo puedo tener o campo magnético que está completamente comprimido dentro de las estructuras en el universo y por lo tanto tiene una correlación chiquitita, ¿sí? Y por lo tanto una intensidad de campo muy grande, o un campo que está desparramado por todos lados, ¿sí? Ocupando todo el volumen y entonces tiene intensidades en general muy bajas. Las dos cosas son absolutamente posibles, todas verifican esa condición, ¿sí? Y fíjense que eso varía mucho, porque en un caso yo puedo tener campos que son del orden de los micro-Gauss y en el otro del orden de los nano-Gauss. Si yo estoy en micro-Gauss, a 10 a la 20 electron volts, el radio ciclotrónico es 100 kiloparsecs, o sea, es 3 veces el diámetro de nuestra galaxia. Pero si es un nano-Gauss, es 100 megaparsecs, es gigantesco, y las partículas viajan en línea recta. Eso quiere decir que en el universo, cualquiera de estos dos escenarios, no lo podemos descartar, ¿sí? Si el campo magnético es muy intenso, y estas son, por ejemplo, dos paredes en el universo con materia y campo magnético, las partículas probablemente se propagan así, en un extremo, o sea, derivan a lo largo de una pared hasta que finalmente consiguen escapar, cruzan un void, vuelven a entrar a otra pared, derivan y eventualmente llegan al observador. Quiere decir, y eso a una alta energía. En ese caso, la dirección de llegada no tiene nada que ver con la dirección de la fuente. El otro caso extremo es el que sea realmente válida esta pinturita linda que tenemos de domain, y entonces sí, la partícula hace más o menos una camina aleatoria, pero apunta más o menos donde está la fuente. En este caso, yo puedo hacer toda la astrofísica que ustedes quieran, porque lo puedo correlacionar con galaxias, con núcleos activos, con lo que ustedes quieran. En este otro, realmente es un problema, no puedo hacer mucho. Estoy totalmente oculto por mi propio medio ambiente, ¿sí? Bueno, tengo un montón y no les voy a hablar mucho más porque se acaba el tiempo, les voy a hablar solo de una cosita más para que se queden en la cabeza, ¿sí? Estamos como por un cuarto de la charla, hablo demasiado. Es volar a la transparencia de esta de que se han propagado las partículas. Lo único que quiero mostrar acá es que, fíjense, si yo largo un protón, esta interacción es responsable, por ejemplo, en el caso de protones, del corte GZK del espectro, ¿sí? La rodilla, el ancla viene de la fotoproducción de pares. Pero aparte de eso, es inevitable que yo produzca neutrinos, ¿sí? Y es inevitable que yo produzca electrones. Los neutrinos estos van a llegar directo y van a viajar acá y van a formar un fondo difuso de neutrinos. Entonces tiene que existir un fondo de neutrinos, de flujo de neutrinos que vienen de estas interacciones. Por otro lado, estos electrones van a acabar produciendo fotones, ¿sí? Por Compton inverso. Quiere decir que todo esto va a ir a parar a TEBS,
¿sí?, a fotones de TeV, rayos gamma, y van a formar un fondo difuso ahí en TeV. Si yo inyecto hierro, esto de nuevo me produce una supresión que se parece con el GZK, pero inevitablemente produzco electrones que me producen un fondo difuso en gamma y produzco neutrinos que me producen un fondo difuso de neutrinos. La gran ventaja es que estos no son iguales para los protones. Si yo consiguiera observar los neutrinos o tuviera muy buenas mediciones de fotones en TeV, podría discriminar también, ¿sí? O sea, el fenómeno se expande por todos lados, ¿sí? De hecho, fíjense, por ejemplo, acá pueden ver los fotones para verlo más claro. Este es el espectro de rayos cósmicos y este es el espectro de los fotones que yo generaría. Entonces, fíjense, tengo fotones acá, pero esos fotones, ¿sí?, se extienden hasta llegar aquí a la región de TeV. Órdenes y órdenes de magnitud para abajo, ¿sí? Los neutrinos, acá los protones del medio de la componente intergaláctica serían los rojos, ¿sí?, ese sería el espectro con sus incertezas, ¿sí? Esto es lo medido, y lo verde sería el fondo de neutrinos. El problema es que los neutrinos son muy difíciles de observar, ¿sí?, y más difíciles todavía de observar el que viene de hierro porque es menor. Yo quiero, si tengo un minuto, les muestro una cosa más, solo porque esto me interesa que vean que una partícula no viaja sola, una fuente, un rayo cósmico no existe aislado. Eso con respecto a la propagación, pero la fuente también tiene otra cosa así. Imagínense que es una fuente. Una fuente es un volumen con campo magnético donde yo tengo que confinar una partícula durante mucho tiempo para darle energía. Ahora, eso tiene un problema, es que si yo tengo una región de volumen del espacio que es muy eficiente para confinarle y para darle energía, la partícula no puede salir, ¿sí?, pero yo la observo. Entonces yo tengo que sacar ese protón de adentro de la fuente. Si está cargado no lo puedo sacar. Entonces, ¿cómo sale? ¿Sí?, chocando, ¿sí? Ahí yo voy a tener fotones del fondo de microondas, él va a tener una colisión y esa colisión va a producir piones y un neutrón. El neutrón va a poder escapar de la región y después va a decaer. Entonces lo que sale de la fuente tiene que ser un neutrón, sale de la fuente y de ahí decae, y ese es el protón que yo voy a recibir. Pero para poderlo sacar, yo tuve que tener esa interacción y también para producir piones, por lo tanto muones, electrones que van a caer en fotones y neutrinos. Entonces una fuente también tiene que radiar en fotones y en neutrinos, inevitablemente. Tengo que tener las dos componentes, no puede existir aisladamente, ¿sí? Y toda información está saliendo en todos esos canales al mismo tiempo. Y ahí voy a parar porque si no, ahí pueden preguntar. ¿Tienen preguntas sobre la luz del primer movimiento? Tengo una preguntita. Al principio comentó que las partículas de esa energía, las pocas que entran en una eran los antihelio, ¿verdad? Esos son muy poquititos. Te digo, de antihelio tal vez se han detectado 2 este año por un detector que está en órbita, que se llama AMS, ¿sí?, que está en la Estación Espacial Internacional. Mi duda era, bueno, yo había leído un poquito que esos solo se pueden producir en alrededor de partículas y creo, bueno, no sé, que solo se pueden producir esos mismos, pero en, ¿cómo se llaman? Cañones de rayos gamma, ¿cómo se llama? Bueno. Supernova, por la energía que tienen. En otra palabra, ¿qué es lo que vos necesitas para producirlo? Una colisión, ¿sí? ¿Sí? Para producir un núcleo, un antinúcleo no lo vas a producir por decaimiento, lo tenés que producir por colisión, ¿sí? Vas a tener que tener una colisión. ¿Dónde tenés colisiones? Pues tenés colisiones de rayos cósmicos con el medio interestelar. El medio interestelar está lleno de, fundamentalmente, hidrógeno y helio, ¿sí? Y vos tenés, por otro lado, partículas de muy alta energía de rayos cósmicos, o sea, estos otros son target, ¿no? O sea, están quietos ahí básicamente, son térmicos, ¿sí? Pero los otros no, son relativísticos. Pues vienen y chocan. Cuando vos choques vas a tener una interacción hadrónica, ¿sí? Vas a producir una serie de cosas ahí, quarks, mesones, todo lo que vos quieras lo vas a producir por ahí. Pero tenés la probabilidad de que, si yo me voy al espacio de fase, ¿sí?, de los productos de la colisión, yo tenga algunos nucleones que yo produje en la colusión que tienen una separación entre ellos en el espacio de fase que es menor
que, digamos, la binding energy que vos tenés en el núcleo. Y entonces eso tiene una probabilidad de coalescer y formarte un núcleo. Entonces yo hice la colisión. Sí, y así podría formar cualquier núcleo, pero en particular en una de esas colisiones yo puedo formar antipartículas. Y entonces lo que podría tener es que esas antipartículas coalescan. Si están muy poco separadas en el espacio de fase, ¿sí?, en momento después de la colisión. Entonces, como están menos separadas que lo que es la energía que vos necesitas para juntarlas, pues se juntan en vez de separarse y te forman un antinúcleo, ¿sí? ¿Ves la forma de producir? Pero eso obviamente tiene una probabilidad que cae fortísimamente cuando yo empiezo a aumentar el tamaño del núcleo. Entonces, ya es difícil producir un antideuterón, ¿sí? Si yo quiero producir un antihelio 3 es muchísimo más difícil, y si quiero producir un antihelio 4 es muchísimo más difícil todavía, ¿sí? De hecho, un poco curioso que lo que aparentemente vio ese detector es que vio 4, tal vez, porque siempre esto hay que poner un sigma de confianza, pero tal vez 4 antihelios 3, ¿sí?, y 2 antihelios 4. Los 4 antihelios 3 están más o menos dentro de lo que vos podrías llegar a esperar estadísticamente, ¿sí?, de estas colisiones. 2 antihelios 4 parece demasiado, ¿sí? Porque la probabilidad debería ser muchísimo, pero muchísimo menor de formar antihelio 4, ¿sí? Y que vos ya la habrías fijado al ver el antihelio 3, ¿sí? Bueno, primero tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué se está graficando en la primerita gráfica que vimos? ¿En cuál? En la primerita que era como una línea. Sí, el espectro. A mí me quedó la duda de, o sea, yo interpreté bueno, primero quiero saber qué es lo que se está Eso. La parte de... Bueno, esto es un espectro de energía, esto es el flujo, esto es el número de partículas por unidad de área, por unidad de ángulo sólido, por unidad de tiempo, por unidad de energía que vos estás recibiendo, ¿sí? Entonces, es básicamente cuántas partículas llegan por unidad de área de una dada dirección del cielo, o sea, en un ángulo sólido, ¿sí?, por unidad de tiempo, por unidad de área, por unidad de energía, o sea, entre tal energía y tal energía, ¿sí? Y a eso lo vas graficando acá. O sea, esencialmente medís en este intervalo de energía, ves cuánto te llegan, ¿sí?, de ahí medís en otro. Olvídate de este factor por ángulo sólido, digamos, considera que llegan isotrópicamente, no hay ningún problema, ¿sí? Simplemente dividirlas por el área y dividirlas por el tiempo, el flujo. Llega una partícula con más energía, llega en un área menor. O sea, se detectan menos. No. Llegan cada vez menos partículas a la misma área, si querés. O sea, vos lo que haces, fijá el área, porque vos vas a dividir por el área, por unidad de área. Entonces, tomá un área unidad y vas contando cuántas partículas llegan por unidad de tiempo para esa dada energía. Entonces, ahora me fijo de 1 JeV a 2 JeVs. Cuento con mi reloj, tanto tiempo, llegaron 1000 partículas, pongo 1000 partículas por, no sé, por metro cuadrado. De ahí, digo, ahora voy a medir solamente, que yo, entre 10 JeV y 100 JeV, ¿sí? Cuento cuántas llegaron, pongo ese número ahí, y así siguiendo. Y entonces lo que llega a esto, ¿ves? Por ejemplo, acá es una partícula por cada 1000 kilómetros cuadrados por año, pero yo lo podría expresar si querés esto en las mismas unidades, acá lo he puesto para que uno lo visualice, porque si yo te digo 10 a la menos 28 partículas, ¿sí?, por metro cuadrado por segundo, vos no tenés la menor idea de qué es lo que es. No podemos visualizar ese número. Sería lo mismo que te diga 10 a la menos 13 o 10 a la menos 28, ¿sí? Pero si te digo 1000 por kilómetro, 1 por kilómetro cuadrado, por 1000 kilómetros cuadrados, vos lo entendés. Pero simplemente es dividir por el área. Entonces, bueno, en esa porción de área, entre menos sea energética, menos partículas. No, cuanto menor es la energía, mayor es el número de partículas que tenés. Esto es, a ver, esto es JeV, esto quiere decir 10 a la 9. Esto es TeV, quiere decir 10 a la 12. ¿Sí? Esto es PeV, quiere decir 10 a la 15. Exaelectronvolt, 10 a la 18. Zeta-electronvolt, 10 a la 21. O sea, cada vez la energía va creciendo. Cuanto mayor es la energía, menor el número de partículas que llegan. De hecho, tal vez no me escuché. Eso es lo que le dije. Lo dijiste al revés. Otra pregunta. Lo que entiendo es de que no hay manera de saber el origen de estas partículas que son muy energéticas. ¿Cuál es la fuente? No, porque vos no sabés, o sea, yo lo que puedo saber es de dónde llegaron. Pero, por ejemplo, empecemos con lo primero. Cuando me llega la partícula, yo tengo un error en la determinación del ángulo en el cual llegó al detector.
Ese error es un grado, típicamente es un grado. ¿Qué es un grado? La luna, el diámetro de la luna llena es medio grado. O sea, son 2 lunas llenas. 2 lunas llenas en el cielo es gigantesco. Yo puedo tener aglomerados de galaxias, puedo tener de todo en un pincel que tiene ese tamaño, ¿sí? Entonces es difícil escoger alguna cosa. Ese es el primer problema. El segundo problema es que yo no sé cuál es el campo magnético en el medio. Entonces yo estoy viendo que llegó en esta dirección y tengo un error que es ese cono de 1 grado que ya es bastante complicado de ver. Pero por otro lado, como hay un campo magnético, puede ser que en realidad el cono debería apuntar para ahí. Entonces yo me voy a estar rompiendo la cabeza tratando de ver cuál de las 100.000 galaxias que hay dentro de ese cono hay y no tiene nada que ver porque vino de otro lado. Sí, el problema es tener 2 incertezas sumadas. ¿Sí? Una es de medición y la otra es intrínseca. Cruzó el campo. Y de hecho es peor, depende de la energía. Mira, te muestro una gráfica. Tengo una idea de cómo se ve una fuente. Bueno, lo encontré. Vean esta cosa, sin el mouse yo soy un desastre. Pero si no, tengo dedo electrostático, ¿vale? Mira, por ejemplo, acá. Mira, esto es una simulación. Olvídate de los círculos, ¿sí? Pero esto es una simulación si yo pongo en un determinado tipo de fuentes muy energéticas extragalácticas, inyecto partículas y ellas viajan para el universo. Y esto sería el cielo, lo que yo vería con el detector, ¿sí? Las fuentes son los circulitos. Las partículas que yo recibo están todas desparramadas por acá, pero todas se originaron en las fuentes, ¿sí? Parece loco, pero no es. Esto es una fuente, ¿sí? Todas estas partículas que hay acá vienen de la fuente. Simplemente que, primero, todas se desviaron en conjunto al viajar por el medio intergaláctico. Pero cuando entraron a la galaxia es como una lente. Y entonces ahora, partículas de mayor energía se desvían poco, partículas de alta energía se desvían mucho. Entonces, la imagen que yo veo no es como la imagen de una estrella que es un circulito, porque los fotones viajan en línea recta. Como estas son partículas cargadas, la imagen que yo veo es una banana, ¿sí? Es una línea, un trazo, ¿eh? Las partículas de más energía están cerca de la fuente, son las que menos se desviaron. Las de menos energía se desviaron mucho más, ¿sí? Y de hecho, algunas de muy baja energía pueden estar por acá o acá, ¿sí? Entonces tenés todas esas distorsiones. Por eso es que es tan difícil vos decir quién es la fuente. Y solo lo podrías decir estadísticamente. Porque estadísticamente, si yo agarro, mido el espectro acá, mido todas las energías de las partículas, pues yo digo, tiene que venir de acá, ¿sí? Entonces, si acá tengo una galaxia promisoria, la gran ventaja es que no es cualquier galaxia que vos te encuentres por ahí que tiene capacidad de acelerar estas partículas. Tiene que ser un bicho energético. Y de eso ya no hay tantos, sobre todo cerca, ¿sí? Entonces va acercando cosas hasta que, bueno, ese podría ser. Pero podría. Sí. Bueno, si quieres preguntar alguna breve, si no, ahorita en corto. Bueno, pues antes que nada, pues, le agradecemos otra vez a Gustavo.